Licenciado Freddy Luis, antropólogo documentalista, gracias por acceder a la entrevista. Vamos a conversar con usted acerca de la festividad de Navidad. ¿Qué significado tiene la fiesta de Navidad en el área rural de La Paz? A ver, hay que ver este evento de diversas maneras. Y el que usted me pregunta un poco qué representa esta festividad o esta fiesta navideña en el área rural, en gran medida hay que verlo en el ámbito histórico y en el contemporáneo. Creo que el ámbito contemporáneo, en gran medida, esa influencia es resultado de la influencia de los medios de comunicación. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera la Navidad en el área rural ha sido influenciada, está siendo influenciada por el sentido comercial, comercial que de alguna manera han desarrollado las culturas dominantes en este sentido. En gran medida, todavía podemos decir que en el área rural quedan algunos resabios importantes que mantienen la tradición navideña, que tiene un sentido más espiritual, por una parte, y un sentido más familiar. Y creo que ese resabio que queda en estas sociedades rurales deberían ser el punto de inicio de un proceso del rescate verdadero de la significación de la Navidad en este ámbito. Y creo que eso es lo que aún todavía se puede encontrar sobre la Navidad. Un espacio, un momento de encuentro familiar. ¿Qué significado tiene la fiesta de Navidad en el área urbana de La Paz? Ahí sí podemos hablar bastante. Creo que ahí en gran medida el sentido familiar espiritual ha desaparecido, por no decirlo completamente, en gran medida. Porque podemos darnos cuenta que la fiesta navideña en el ámbito urbano se ha comercializado totalmente. Es decir, no se puede hablar de una Navidad si no hay recursos económicos. No se puede hablar de una Navidad en el ámbito urbano si no contamos con la presencia de un regalo. Pero el sentido familiar, el sentido espiritual es lo que se ha ido perdiendo. Aunque si bien a medianoche o en la fiesta navideña se trata de buscar un encuentro familiar, esto está marcado por la presencia de los regalos. Y en ese sentido sigue siendo comercial. Más adelante seguramente vamos a hablar de lo que era la fiesta navideña anterior. Así es. Hablemos un poco de las características. ¿Cómo se caracteriza la Navidad en el área rural? Bueno, las características siguen siendo un tanto familiares en el ámbito rural. Ahí podemos darnos cuenta de que hay necesidad de que la gente pueda encontrarse en torno a una familia, en torno a un elemento básico que muchos dicen que es el niño Dios, pero sin embargo creo que más allá de considerar la fiesta navideña como un evento festivo donde se adora al niño Dios, en el ámbito rural estamos hablando de la presencia de los uihuiris, porque es una festividad de los uihuiris, es decir, es la fiesta de los que cuidan los animalitos, ¿sí? Esta fiesta navideña en el ámbito rural es preparada con mucho tiempo de anticipación. ¿Qué significa eso? Que en gran medida la población, los mayores, van fomentando el uso y la utilización de la greda, ¿no? ¿Y qué es la greda? Generalmente es lo que comúnmente conocemos como el barro. A través de este medio, llamémoslo así, los niños van elaborando ciertas representaciones que los podríamos considerar juguetes, representaciones de los animales. Entonces los niños con las gredas van construyendo pequeños animalitos como ser las vacas, los burros, las ovejas, que es un poco la representación de su naturaleza. Estos animalitos elaborados de barro permiten a los niños realizar eventos de encuentro para poder un poco desarrollar un momento de alegría, ¿no? Jugar con estos animalitos elaborados con barro. Y creo que en gran medida todavía estas actividades que tienen que ver con la elaboración de estos recursos, yo a ratos lo llamo didácticos, nos permiten mantener una tradición que ha ido desapareciendo poco a poco. Pero sin embargo, en el área rural sigue representando eso. ¿Toda la familia participa en esto? ¿Padres, los padres, los hermanos? ¿Solamente es
una cosa de niños. No, esto es la participación de toda la familia, porque en gran medida no hay que olvidar que los procesos educativos en el área rural se van desarrollando a partir de la transmisión oral, a partir de la práctica de la tradición, por otra parte. ¿Eso qué significa? Que los padres van enseñando, transmitiendo su tradición de generación en generación. En realidad los padres son los que van motivando la elaboración de estos animalitos y los niños son los que van ejecutando. Entonces por eso se habla de que en este periodo estamos hablando de la fiesta de los Huihuiris, que por otra parte es una forma de que no utilizaremos el término bendición, sino que se vaya reproduciendo económicamente el grupo familiar. Porque no te olvides que dentro de la tradición misma, una vez que los niños han elaborado la representación del animalito, pasado un buen tiempo, estos son enterrados y cubiertos, ¿no? Y con eso se ha dado principio y fin a un proceso tradicional festivo, ¿no? Es decir, pero cuando estamos enterrando en la tierra, estamos hablando de que se está entregando a la Pachamama para que posteriormente pueda haber mayor reproducción de animales. Es por eso que se llama la fiesta de los Huihuiris. Ahora, no solamente eso, ¿no? Cuando los niños han desarrollado, han elaborado sus animalitos, estos son picados o adornados, ¿no? Entonces es una fiesta, yo lo llamo más que fiesta, lo podríamos llamar como un ritual, ¿no? Para que haya mayor reproducción, donde los elementos de la naturaleza se juntan justamente con la Pachamama. Esto es una forma de interpretación de la vida, ¿no? de la ritualidad. ¿Dónde entra entonces el nacimiento del niño Jesús? Ahora, el tema del nacimiento del niño Jesús por eso es una fiesta netamente ajena a la gente del área rural, pero que sin embargo ha sido retomada. No hay que olvidar que todavía en nuestra sociedad coexisten los dos mundos, el mundo de la tradición, ¿no? Aymara indígena, y el mundo de la tradición europea. Estos dos elementos se van juntando, pero nunca, si bien van rozando en su relación, plenamente no se han juntado. Y eso lo podemos ver en la actualidad en el área rural, ¿no? Vemos iglesias evangélicas en el área rural, pero también a la par vemos prácticas tradicionales ligadas a la Pachamama. Entonces podemos encontrar en el área rural estos dos elementos, ¿no? Por una parte la presencia del niño Jesús y por otra parte la presencia de la ritualidad relacionada con la reproducción de los animales, ¿no? Y esto se desarrolla en un mismo tiempo, que es el tiempo del mes de diciembre, ¿no? El mes de diciembre. Y creo que es el tiempo fundamental en el cual se desarrollan estos elementos. Entonces, ¿en qué momento prácticamente entra el niño Dios? Simplemente desde el momento en que la colonización ha entrado, ¿no? Pero, y sin embargo, las dos tradiciones, la originaria andina aymara se sostiene, mientras que la occidental ha ido mantenido, insertándose lentamente, pero al final de cuentas estas dos formas, estas dos tradiciones todavía coexisten. Ok. ¿Y cuáles son las características de la Navidad en el área urbana? Bueno, el área urbana, no hay que olvidar que el área urbana es una creación de procesos de migración de culturas rurales, de grupos culturales indígenas, ¿no es cierto? En la actualidad hablamos de grupos culturales citadinos mestizos. Estos grupos culturales citadinos mestizos, con el pasar del tiempo, han olvidado sus orígenes tradicionales y culturales y han dado lugar a una nueva forma de manifestación cultural. Y creo que es la tradición navideña influenciada por distintos elementos, los culturales, ideológicos, que tienen que ver con la presencia del niño Jesús, y por otra parte los ideológicos que tienen que ver con formas de dominación como es el Papá Noel, ¿no es cierto? Entonces estos son elementos que de alguna manera se constituyen en la base ideológica del desarrollo de la Navidad en el ámbito urbano, que con el pasar del tiempo, ¿no? Si bien antes la Navidad en el ámbito urbano permitía establecer todavía relaciones familiares, ¿no? Basadas en el disfrute de la compañía, ¿no? A partir del compartir buñuelos o por otra parte apis, ¿no? Y jugar en torno al niño Dios, ahora se ha convertido en un espacio de encuentro del comercio, ¿sí? Si bien todavía el elemento simbólico de la Navidad está marcada por la presencia de un arbolito y el niño Jesús,
este está rodeado de una fuerte presencia de los elementos comerciales, porque si no hay el elemento comercial, básicamente la Navidad no existe. Y el Niño Dios, a mi parecer, se ha convertido simplemente en un pretexto más para sostener un comercio que de alguna manera va matando el sentido familiar. Okay. Hablemos un poco de las modificaciones que han ido surgiendo, y en esto me gustaría conocer un poco, se pueden los años, si se pudiese mencionar en qué etapa y de qué etapa saltó, digamos, una modificación y la otra sí, por ejemplo, en lo que cambió en la cultura, en el área rural, en la fiesta de la Navidad. A ver, es bien difícil establecer, pero podemos mostrar algunos periodos. Yo creo que los finales de la década del 80 marcan un rompimiento total. Ahora, pero, ¿por qué dice la década del 80? Porque no hay que olvidar que en 1952 se va a dar un cambio trascendental en la vida política boliviana, particularmente con la revolución del 52, ¿no es cierto? Creo para nosotros eso marca el inicio de una forma de ver las relaciones en el entorno urbano, ¿sí? Una vez que se va haciendo la migración campo-ciudad, los citadinos, una vez que se constituyen, viven en la ciudad, van a volver a sus comunidades, pero vuelven a sus comunidades con otras ideas, ¿no? Y eso va a provocar, eso va a provocar que las ideas recogidas en el ámbito urbano, llevadas al ámbito rural, van a cambiar el comportamiento y los hábitos tradicionales de la cultura, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo generación del 70-80? Porque es la primera y segunda generación de migrantes después del 52, ¿no? Claro que una vez desarrollados, haber logrado su profesión, haberse educados, vuelven al ámbito rural para reproducirse culturalmente, pero lamentablemente siempre llevan consigo toda la tradición y la influencia del ámbito urbano, ¿sí? Entonces, ahí se van a dar los primeros cambios y la presencia fuerte de un niño Jesús en el campo, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de la presencia y ahí van a ir cambiando ciertas tradiciones. En el ámbito rural ya hay la presencia, si no en gran cantidad, del niño Dios, ¿sí? Del niño Jesús, ¿no? Y ahí van cambiando y van apareciendo también estos sentidos de querer decir, el niño Dios trae regalos, pero ¿qué tipo de regalos? Ya no trabajan en la elaboración de animalitos, sino tratan de conseguir regalos ajenos, más bonitos, que vienen de la ciudad. ¿Cuándo se da con mayor fuerza? En la década del 2000, en el periodo del 2000 siglo XXI, ¿no? Donde terriblemente la ciudad, por razones económicas y de necesidad, ¿sí? Ingresan los regalos desde la ciudad al ámbito rural, ¿no es cierto? Y ahí la tradición, la percepción de la Navidad va cambiando, que pasa de trabajar en el sentido de ver a los animalitos, ¿no? En vez de festejar, llamémoslo, en vez de festejar la fiesta de los Uiwiris, se convierte en realidad la fiesta del Niño Dios, donde los regalos llevados desde la ciudad, son utilizados con fines de decir, bueno, pobres niños que viven en el campo, ¿no? Ellos necesitan sus regalitos, ¿no es cierto? Y entonces ahí yo creo que será la transformación más importante. En el área urbana también podemos mencionar así en esos dos periodos. Bueno, en el área urbana creo que es más difícil establecer esta relación, ¿no es cierto? Porque en gran medida, quiera sea o no, la influencia de los medios de comunicación y las culturas dominantes, ¿no? Han ido sobreponiendo sus intereses. La presencia de un Papá Noel, que quizás ahí podríamos marcar una primera etapa, una presencia del Papá Noel que trae regalos, entra por las chimeneas, ¿no? Que ese es el concepto simbólico que nos dan, o que nos ponen, o que ponía por lo menos a los niños de la época de los 70, 80, en sus mediecitas, en sus zapatitos, donde hacía llegar un cierto sentimiento de decir, yo quiero este regalo, Papá Noel, ¿no? Y se cambia el concepto del niño Dios al concepto de Papá Noel, ¿no es cierto? Entonces, esa forma de práctica del Papá Noel
ha ido cambiándose por otra práctica, porque el Papá Noel ahora ya no es tan importante en este siglo XX, XXI, ya no es tan importante, sino el concepto es aquí, ¿qué me das? Ya no escuchamos ese sentimiento de decir, voy a mandar mi cartita al Papá Noel, ya no hay eso, sino simplemente dices, a ver, ¿qué puedo comprar? Y cuanto más caro sea el regalo, ¿no? Entonces el sentido navideño para los que tienen recursos económicos se convierte en un sentido de vida, cosa que ha ido cambiando. Entonces ahí podemos ver estas dos etapas, ¿no? Esta etapa del Papá Noel, ¿no es cierto?, que más o menos está por los 70, 80, no, hasta 90, quizás 90, y después el sentido plenamente comercial. Bueno, ¿qué se mantiene entonces? ¿Qué podemos rescatar todavía en este siglo XXI con tantas llegadas que hemos tenido y tantas modificaciones en el área urbana? ¿Cómo es ahora entonces la fiesta? ¿Cómo se está viendo ahora la fiesta de la Navidad, tanto en el área rural como urbana? Mira, hay una suerte, ¿no? Y creo que ya es más difícil percibir estos rescates, digamos, ¿no? Porque si bien la humanidad o nuestra sociedad creo que ha generado un sentido, una necesidad de rescatar lo esencial de la Navidad. ¿Y cuál es lo esencial? El sentido familiar y espiritual. Y creo que hay intenciones, buenas intenciones, de algunos sectores muy ligados al ámbito religioso de decir la Navidad, rescatemos la Navidad y rescatemos el sentimiento familiar. Se ha convertido en una retórica interesante que mueve a alguna gente a decir, bueno, ya dejemos de hablar de regalos y de economía y volvamos a nuestras raíces familiares. Creo que queda como intención esa y ojalá algún rato se pueda convertir en algo real, pero sin embargo, ahorita decir qué podemos rescatar, lo que sí podemos rescatar ese sentimiento familiar y espiritual que queda de la Navidad, pero muy relacionado no con el Papá Noel, sino relacionado con la presencia del Niño Dios.